El símbolo mágico de las pirámides. ¿Por qué el hombre en tiempos contemporáneos las utilizó para unirse con sus dioses? En Mesoamérica como en el norte de África. Un misterio que llega hasta nuestros días. E intentaremos dar algo de luz con nuestro trabajo. Egipto, el río de la vida. No se puede hablar de este país sin nombrar el Nilo, llamado Crisonoas por los griegos o Bahar para los árabes. Un río que en el principio de los tiempos fue Api, un dios. Dios que creó a sus orillas una cultura que asombraría al mundo. A Egipto viajan miles de personas al año, unos con el único objetivo del turismo. Pero una gran mayoría no es la primera vez que guían sus vidas a estos lugares. La realidad es que en cada viaje esperan que se les abra esa puerta a los enigmas del pasado que se ocultan bajo estos desiertos. Acompáñennos en un viaje inigualable en el que aclararemos algunas preguntas que nos acosan desde el principio de los tiempos. Cuando se habla de los misterios de Egipto, una de las cosas que más llama la atención es cómo un pueblo seminómada de hace 3000 años antes de Cristo resurge como una de las mayores culturas que ha tenido la humanidad. Y para explicarlo hay varias razones. Primero, no era un pueblo seminómada, tenían sus conocimientos y sobre todo conocimientos astronómicos. Siempre se ha comentado cuando se habla de misterios de Egipto que tal vez las pirámides y otro tipo de construcción pues no tenían ellos capacidad arquitectónica para poder hacer esas grandes moles arquitectónicas. Y siempre hay alguno que ha pensado que tuvieron ayuda de seres de las estrellas, lo cual es un error porque es menoscabar un poco toda la inteligencia que tenía este pueblo. Es cierto que ellos estaban obsesionados por las estrellas y prácticamente todo lo que hicieron en su vida y las obras que dejaron para la posteridad están basadas en ese conocimiento astronómico. La cultura egipcia parece una cultura de muerte, sin embargo es una cultura de vida, de eternidad, o eso es por lo menos lo que buscaban los faraones. Buscaban trascender porque ellos pensaban que llegado el juicio de Osiris resucitarían, no solo en el inframundo, sino en el propio mundo. Por eso, tan importante, conservar el cuerpo del difunto, la momia. La momia resucitaría en este mundo, simplemente para ser juzgada en un juicio entre dioses, evidentemente. Si en ese juicio salía airoso, conseguiría la eternidad, viajaría a la Menti, sería una estrella más en el firmamento cerca de Orión, sería compañero de Osiris, sería eterno. Sin embargo, para conservar la eternidad no solo tenía que conservar la momia, tenía que ser recordado en la tierra. Por eso, todos los monumentos funerarios de Egipto conservan el cartucho real, el nombre del faraón metido y conservado en una cuerda, en un cordel, en un recinto cerrado para proteger el nombre del faraón. Porque si bien era importante conservar la momia, casi más importante era conservar el propio nombre del faraón. Hace casi 5 milenios, el pueblo egipcio era agricultor gracias al benévolo Nilo, un país que creció a los márgenes del caudal de la vida. Si nos alejamos unos pocos kilómetros de la orilla, el vergel que abandonamos se convierte en intransitable desierto. Pero el Nilo siempre cobró su precio. En las crecidas se llevaban miles de personas, casas y cultivos a rastras. Era el tributo que les cobraba el gran dios por darles la vida. Pero si por algo fue conocido el Egipto faraónico, fue por su búsqueda de la eternidad. Una eternidad que conseguían conservando los cuerpos de los difuntos. Fueron los reyes, además de en otras muchas cosas, de la momificación, de preparar los cuerpos para su vida en el otro lado, en el otro mundo. Uno de los problemas, incluso de los interrogantes más fascinantes que surgen en la cronología egipcia, es esa cronología imposible. ¿A qué me refiero? Que hay una cronología oficial desde la dinastía I con Menes en el 3000 a.C. hasta distintos faraones. Pero luego hay otra cronología que remite los antecedentes egipcios a unas culturas predinásticas donde se habla de dioses, de semidioses, de espíritus de la muerte, de los Ensujor o los adoradores de Horus.
Vienen a ser esa representación de seres de aspecto leónido, de una altura bastante considerable, bastante fornidos, que vendrían a ser una especie de titanes del pasado. Son precisamente a los que se atribuye templos tan sumamente sorprendentes y desubicados como los que hay delante de la Esfinge de Gizeh. Allí tenemos unos templos de piedras ciclópeas, gigantescas, enormes, que nada tienen que ver, en nada se corresponden con el resto de templos que podemos ver en el país de los faraones. Aquí es donde entra la leyenda y aquí es donde se nos habla de esos Sensurjor. Evidentemente, si atendemos a la procedencia de las divinidades del país del Nilo, del país de los faraones, y atendemos a la descendencia de sus propios hijos, como podrían ser los Sensurjor, siempre se nos sitúa en estrellas lejanas. Es decir, algo que en principio los historiadores y los egiptólogos no estarían dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a una cronología que realmente da vértigo. No estamos hablando ya de 5.000 años de antigüedad, sino que estamos hablando de 15.000, de 20.000, hasta de 30.000 años, como decía el egiptólogo André Pochán. Cuando él se refería a los registros sumerios, a los registros egipcios, decía que tendríamos que hablar de una antigüedad de 30.000 años y que, por desgracia, toda esta documentación se perdió con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Corría el año 1914, cuando Howard Carter, el arqueólogo inglés auspiciado por Lord Carnarvon, iniciaba sus excavaciones en el Valle de los Reyes. Aquel Valle de los Reyes que inauguró Tutmosis I hace 3.500 años, siendo la primera tumba en habitar aquel desértico lugar como última morada. Los siguientes gobernantes le imitaron, esperando con esto evitar los expolios de los templos funerarios. En el caso egipcio es que su geografía jugó a su favor. Ellos tienen algunas regiones con un tipo de sal especial llamada natrón. Cuando ellos enterraban un cadáver, y sobre todo cuando eran panteones familiares, es decir, tenían que volver a abrir la tumba para enterrar a otro, se daban cuenta de que los cuerpos no se corrompían, y eso era algo muy raro para ellos. Al final se dieron cuenta de que ese tipo de sales provocaba una falta de descomposición del cadáver, y con el tiempo empezaron a hacer una práctica artificial, que es lo que nosotros conocemos como momificación, aunque la momificación también puede ser un proceso natural. Lo primero que se hacía era esviscerar el cuerpo para que cualquier elemento blando plausible de descomponerse, pues evidentemente no castigara ese cuerpo. A partir de ahí, lo que se extraían, esas vísceras principales, eran cuidadas en lo que se llamaban los vasos canópeos, que se ponían dentro de la misma tumba como parte de ese ajuar funerario, entre comillas, que llevaba el faraón. Así, a partir de ahí, el cuerpo, una vez sometido a ese tipo de técnicas, pues podía hacer lo que consiguió en definitiva, ¿no? Que era perpetuarse hasta la eternidad. Pero había una tumba que no había sido encontrada, la del joven faraón Tutankamón, hijo del gran Akenatón. Ese era el objetivo de Carter. Sabía que esa tumba perdida se encontraba en aquel llamado Valle de los Reyes. Tras la Primera Guerra Mundial, se reanudaron las excavaciones, y en 1922, cuando Lord Carnarvon estaba a punto de retirar sus fondos a Carter por la falta de resultados, ocurrió lo inesperado. Bajo una simple paletada de tierra aparecieron 16 peldaños que bajaban a las entrañas de la tierra. Era la entrada de una tumba sin descubrir. Básicamente, en la mentalidad egipcia, aunque uno muera, necesita tener su cuerpo completamente intacto, íntegro, porque va a una especie de más allá. Pero si algo le pasa al cuerpo en el más acá, eso mismo le pasará en el más allá. Tumba que resultó ser la del faraón niño Tutankamón, asesinado con escasos 18 años por un certero golpe en la cabeza, seguramente propiciado por los sacerdotes, que eran quienes manejaban el país, y una vez que Tutankamón volvió a restablecer al dios Amón como principal, ya no les era de ninguna utilidad. Como siempre había que rendir una especie de culto a los antepasados, uno tenía que ir a comer con el muerto. Y de hecho comía con la imagen del difunto. El difunto, por tanto, volvía del más allá al más acá, para hablar o para estar con su familia. Si algo le pasaba a ese cuerpo, el espíritu que estaba en el más allá no reconocía su propio cuerpo, no podía volver a entrar y por lo tanto se quedaba vagando. Por tanto había una relación directa entre el, como digo, el más acá y el más allá, algo que a nosotros nos llamaría mucho la atención. Un egipcio no se incineraría jamás. Lo que allí se encontró sobrepasaba todo lo que el hombre pueda imaginar.
Baste la frase que pronunció Carter cuando pasó una linterna al otro lado del muro, donde se encontraba el enorme sarcófago, y ante las preguntas de los excavadores de qué había allí, contestó lacónicamente: «Veo cosas maravillosas». Era el mayor tesoro arqueológico de todos los tiempos. Pero si existe un verdadero misterio en Egipto, este es la construcción de las pirámides. En el año 430 a.C., Heródoto, uno de los más famosos historiadores griegos, visitó las pirámides de Giza. En especial habló de la del faraón Keops, poniéndole como un gobernante sanguinario y déspota que incluso fue capaz de prostituir a su hija para conseguir fondos y financiar la majestuosa pirámide. Cuando hablamos de pirámides egipcias, es evidente que si nos remitimos a las que se encuentran en la meseta de Gizeh, pues nos damos cuenta inmediatamente, bien sea leyendo o bien sea yendo al lugar, que no tienen absolutamente nada que ver con el resto de pirámides. Estamos hablando de la cuarta dinastía, estamos hablando de Keops, Kefren y Micerinos, y estamos hablando de unas pirámides que son perfectas. Digamos que el pueblo egipcio, que ya de por sí es un pueblo bastante enigmático, llega al culmen de su cultura. Y de repente, a partir de esa cuarta dinastía, cuando, bueno, entre otras cosas, crean esa pirámide de Keops, que es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue todavía en pie, de repente se les olvida. Esto nos lleva a pensar que posiblemente, cuando el pueblo egipcio se asienta en este valle del Nilo, es muy probable que las 3 pirámides, o por lo menos la gran pirámide de Keops, ya estuviera allí. Según Heródoto, en esta pirámide trabajaron 100.000 hombres durante 20 años para levantarla. Hoy, 2000 años después, si echamos cuentas, durante 20 años debieron de levantar, pulir y colocar una piedra de 2 toneladas de peso cada 3 minutos, sin contar el revestimiento o el intrincado sistema de túneles interiores. Tiene una altura de 139 metros, como un rascacielos de 40 plantas, elevación que se consigue con 2.600.000 bloques de piedra que aportan un peso total de más de 7 millones de toneladas. Se construyó hace 4.500 años, con más rigor arquitectónico que el que tendríamos ahora mismo. Actualmente más o menos hay censadas unas 114 pirámides en Egipto. Y la mayoría de las personas piensan que las pirámides se hacían exactamente para contener el cuerpo del faraón que moría, o de la reina, o incluso de la gran corte que también tenían que alimentar en aquellas épocas, porque no solo se hacían pirámides para faraonas o para faraones, sino también para distintos miembros de la corte, incluso para sacerdotes. No todos tenían una finalidad funeraria. De hecho, hay como 4 pirámides que nos llama la atención porque se salen un poco de la norma habitual. Es cierto que en general las pirámides, antes de que fueran enterrados en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, las pirámides se construían para albergar el cuerpo del faraón. Así ha ocurrido y se ha demostrado recientemente con el faraón Zoser en la pirámide de Saqqara de la tercera dinastía. Pero hay 4 pirámides que en concreto están referidas a la cuarta dinastía, donde parece que no cumplen la norma general. Por supuesto estoy hablando de las 3 grandes pirámides de la meseta de Gizeh, la de Keops, la de Kefren y la de Micerinos, pero también la de Snofru, que era el padre de Keops. Bueno, esas 4 pirámides en ningún momento se ha encontrado restos de los faraones que dicen que estaban atribuidas esas pirámides para su viaje hacia el más allá. Entonces eso ya en principio suele ser muy llamativo, porque los huesos que se encuentran en la pirámide de Menkaura, es decir, la de Micerinos, luego se demostraron que no correspondían con el faraón, sino que eran momias posteriores que alguien dejó depositadas. Entonces, el resto, la ausencia de restos en estas 4 pirámides nos está indicando que tenían una finalidad totalmente distinta. Ojo, una finalidad funeraria sin ningún lugar a dudas, pero no un lugar de enterramiento. Que luego con el tiempo las pirámides se convirtieran en lugar de enterramiento, no hay ningún tipo de duda. Pero esas 4, en principio, por su forma de trabajarlas, por su tecnología, por su sofisticación, eran otra cosa. Para hacer esta pirámide habrían hecho falta herramientas y medidores incluso superiores a los que tenemos en nuestros días. De estos no se encontró ni rastro, lo que no quiere decir que no los tuviesen. Una pirámide que ocupa 52 hectáreas de superficie y sus lados una precisión milimétrica. Sirva un ejemplo numérico que hoy en día se da como aceptable en una construcción, una diferencia de 600 segundos de arco.
la pirámide de Keops, tiene una diferencia en sus lados de solo 4 segundos de arco. Un enigma más de los muchos que se pueden plantear en el Antiguo Egipto. Ya no quién hizo las pirámides, sino cómo se construyeron las pirámides. Evidentemente me estoy refiriendo a las más importantes, a las de la meseta de Gizeh. Luego, la Esfinge tiene otro apartado. ¿El cómo se hicieron? Bueno, están las dos teorías clásicas, que es lo de una rampa, que se tuvo que construir la rampa para ir ascendiendo poco a poco pues esa pirámide construida con unos 2.600.000 bloques de piedra, que ya es decir, hasta llegar a esos 147 metros de altura. Pero claro, esa rampa, si estamos hablando de una pendiente de un 7, un 8%, debería tener más de 1,5 kilómetros de longitud. Por lo tanto, la obra arquitectónica de la rampa casi era mayor que la de la propia pirámide. Habría que desecharlo. La otra teoría, que se barajó hasta hace muy poco, es que era una rampa pero en circular, es decir, que rodeaba a la pirámide, pero el peso que debería soportar y los anclajes que debía tener con la propia pirámide pues hubieran sido tremendos y hubiera dejado también huellas, cosas que no se ha apreciado en la pirámide. Por lo tanto, habría que descartar esa teoría. Pues últimamente ha habido un egiptólogo francés, Jean-Pierre Houdin, que ha propuesto una teoría que de alguna forma da una visión totalmente diferente a lo que pensamos que se podía hacer la pirámide. Hasta ahora cualquier egiptólogo pensaba que se hacía de fuera adentro, y este egiptólogo francés ha propuesto lo contrario, que se hizo de dentro a fuera. Es decir, él comenta que hasta los primeros 43 metros de altura sí que hubo una rampa exterior, no había ningún problema porque se podía asumir ese coste adicional. Pero desde los 43 metros hasta los 147 metros de la altura final que tenía la pirámide, la construcción se hizo con una rampa interior utilizando una serie de túneles muy asociados a las paredes externas, de tal manera que se evitaban varias cosas así. Por una parte, los desechos, nunca se encontraron los desechos de la pirámide. ¿Por qué? Porque quedaron sepultados dentro de algunas cámaras secretas en el interior, y por otra parte, a la hora de ascender esos grandes bloques de granito, algunos de más de 60 toneladas, y que para eso construyeron las 5 cámaras de descarga, que hasta ahora había sido un enigma, no se pensaba qué utilidad podía haber tenido, y la utilidad era ni más ni menos precisamente arquitectónica, para soportar el peso, el gran peso que tenía que asumir esa construcción que se estaba haciendo de dentro a fuera. Si esto es cierto, desde luego esos grandes enigmas, uno de los grandes enigmas, quedaría desvelado, como es la forma de construir la gran pirámide de Keops. Mucho se ha especulado sobre los canteros egipcios y la perfección en el corte que daban a sus piedras. Un pueblo que en la cuarta dinastía no conocía la rueda y era capaz de cortar con sus sierras 2,5 milímetros en cada vuelta de sierra. Cuando las sierras de piedra más sofisticadas que tenemos hoy en día y controladas por ordenador no consiguen cortar más que 0,4 milímetros en cada vuelta, simplemente 60 veces menos. ¿Dónde quedaron estas herramientas? Si es que se ocultan en algún lugar de la Tierra. No sabemos cómo se levantaron y cómo evolucionó el pueblo egipcio, pero lo que está claro es que todas las grandes pirámides se construyeron en la cuarta dinastía, construcciones que serían imposibles en la dinastía 12 o 18, ya que no tenían la tecnología suficiente. Hablamos de una involución clara, como si los que tenían estos conocimientos desaparecieron. ¿Es posible que esto estuviese solo a la mano de unos pocos? Pero ¿quiénes eran esos pocos? Al hablar de técnicas arquitectónicas, es cierto que llama mucho la atención que la pirámide es como un símbolo repetido en distintas culturas, en distintas épocas, en distintas latitudes geográficas. ¿Por qué la pirámide? Bueno, tiene su sentido. Es cierto que cuando se intentan hacer comparaciones entre las pirámides mesoamericanas y las pirámides egipcias, hay algo que rechina desde el primer momento, y es la cronología. Es decir, no podemos comparar desde un punto de vista cronológico unas y otras, pero sí podemos indagar el por qué utilizaban esa técnica constructiva. ¿Por qué pirámides? Siempre que se han visto pirámides a lo largo y a lo ancho de este planeta, incluido China, incluida las supuestas pirámides de Europa, que también es toda una novedad, siempre tienen que ver o estar relacionadas con los dioses. Las pirámides, la forma de construir
esos templos sagrados a la divinidad, incluso al cielo, adopta una forma piramidal. Se sabe que tiene que ver con una cuestión simbólica, incluso con una cuestión energética. Las pirámides tienen una función muy clara desde el punto de vista de recoger la energía telúrica, es decir, la de la Tierra, y recoger la energía cósmica, la que venía del cielo, del universo. Y por eso, en algunos casos, se consideraban que eran tumbas, pero las pirámides no era la única finalidad la de ser templos funerarios. También se sabe que eran hitos geodésicos, que eran templos de iniciación, que eran lugares que servían para que trascendiera el ser humano, es decir, lugares de evolución y por tanto lugares de rituales siempre asociados con el más allá, con la otra vida. Navegar por este mismo río Nilo, que sirvió como autopista para transportar las piedras de las pirámides o ser las venas del comercio egipcio, sigue siendo maravilloso. Paisajes espectaculares nos rodean. Viendo sus verdes orillas, parece que estamos en el paraíso. Eso sí, no nos alejemos mucho de la orilla, pues pereceríamos en el desierto. El Nilo es el único gran río del planeta que discurre de sur a norte. Hasta en esto tiene que ser enigmático y diferente. Por aquí se transportaron piedras y estatuas de tamaño increíble. Jesús de Nazaret tampoco pudo evitar su visita a este enigmático país, y aún se mantienen las construcciones donde vivieron y por donde pasaron en su éxodo o huida de Israel. Un ángel se les apareció y les avisó de que Herodes les había mandado perseguir, con lo que comenzaba el periplo de la Sagrada Familia por tierras de Egipto, que hoy en día venera cada uno de los lugares que éste pisó. Incluso se elevan templos católicos en un mundo casi al 100% musulmán. Allí en Egipto se creó una de las ramas más duras del cristianismo. En el siglo I, el evangelista San Marcos, predicando en Egipto y amparándose en el viaje del profeta por esas tierras, creó la iglesia copta, los cristianos puros. Desde entonces, las diferencias entre la iglesia copta y la católica han intentado ser solucionadas, pero sin ningún resultado debido al radicalismo copto que incluso se separó de la iglesia ortodoxa. Un país que lo que es seguro nunca nos dejará indiferentes. Eso sí, cuando tratamos con los egipcios actuales, nos damos cuenta que estos no son descendientes ni por asomo de esa gran cultura que floreció allí hace más de 5000 años. Fecha y dato también en controversia, y que ni los científicos se ponen de acuerdo de cómo y por qué se inició esa extraordinaria evolución que actualmente ha llegado a la más grande e inexplicable de las involuciones del ser humano. ¿Realmente se ha descubierto todo sobre Egipto? Yo creo que no. Eso hasta Zahi Hawass y grandes egiptólogos te están diciendo que a pesar de todo lo que sabemos de Egipto, no llega más allá de un 15 o un 20%. Es decir, nos queda un 80% todavía por descubrir, por averiguar. Yo creo que independientemente de las 3 pirámides de Gizeh, posiblemente quedan por descubrir enclaves únicos, fascinantes y que muy probablemente nos van a arrojar respuestas sobre este pueblo del que tantos enigmas tenemos a día de hoy. Cosas que están debajo de las arenas egipcias, cosas que están dentro de cámaras secretas de algunas de las pirámides que hemos comentado, momias que todavía están por desvelar en algún antiguo oasis. Todo eso está por salir a la luz, y cuando salga a la luz, cada descubrimiento egipcio nos hace revisar todas las teorías que teníamos concebidas de ese antiguo Egipto. Así que yo creo que lo más interesante, lo más importante está por llegar. Si ya es misterioso y fascinante todo lo que hemos contado, no me quiero imaginar todo lo que vamos a averiguar de aquí a estos próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología suficiente para poder adentrarnos en muchos de estos secretos.